Bueno chicos, este es un videito explicando un ejercicio que tienen subido en el campus, ejercicios integradores que le dejó la profesora para que resuelvan antes del primer parcial. Como tuve varias consultas sobre este ejercicio, entonces se los muestro, porque ya tiene un nivel de complejidad bastante eh, alto, y entonces está bueno que lo veamos, más que todo porque les va a ayudar a abrir la cabeza para resolver otro tipo de ejercicios. Un cuerpo se lanza hacia arriba sobre un plano inclinado con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Si el cuerpo pesa 20 newtons y el coeficiente de fricción entre las superficies en contacto es de 0,5, determine la distancia recorrida por el cuerpo en 4 segundos. Trabajar con la gravedad de 10 metros por segundo. Este es un ejercicio que relaciona las unidades de cinemática y de dinámica, porque tengo que a través de mi sumatoria de fuerzas averiguar el valor de la aceleración del sistema. En este caso es una desaceleración, ya que la fuerza de fricción va a generar que el cuerpo se vaya frenando y por lo tanto mi velocidad inicial de 20 metros por segundo a los 4 segundos debería ser menor. Vamos a empezar planteando nuestro sistema de ejes y que las fuerzas que intervienen son el peso, la normal y mi fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Para poder hacer nuestra sumatoria de fuerzas, vamos a aplicar trigonometría y obtener cuál es nuestro grado de inclinación. En este caso, θ. Para eso vamos a hacer tangente de θ va a ser igual a seno de θ sobre coseno de θ sobre esto es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, que mi θ es igual a shift tangente de 3 sobre 4, lo que me da 26,87 grados. Ya tengo mi valor del ángulo de inclinación, así que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Mi sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a la normal, porque está en el lado positivo, y mi componente del peso en I. Como no tengo ningún movimiento en este eje, esto va a ser igual a 0 newton. Es decir, que mi fuerza normal va a ser igual a 20 newtons por coseno de 36,87 grados, me da 16 newtons. Ese es mi valor de la normal. El siguiente paso es averiguar, hacer la sumatoria de las fuerzas en X. En X solamente tengo la componente del peso en X menos la fuerza de fricción. Ambas son negativas, ya que están sobre el eje negativo de las X. La diferencia está en que ahora no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a masa por aceleración, ya que existe un movimiento y este movimiento es variable, no es constante. Mi componente del peso en X va a ser igual a menos 20 newtons por el seno de 36,87 grados, menos mi fuerza de fricción, es decir, los 16 newtons de la normal por 0,5. Mi masa no me la da como dato, pero voy a poder obtenerla a partir del peso que me da. Uso 20 newtons sobre la fuerza de gravedad, me da una masa de 2 kilogramos. Con estos datos, trabajo algebraicamente y obtengo que mi aceleración es de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora que ya tenemos la aceleración, podemos averiguar qué pasa con este cuerpo al cabo de 4 segundos. Vamos a analizar el movimiento en sí. Aplico la fórmula de aceleración igual a delta de velocidad sobre delta t y despejo mi delta de velocidad final. Menos 10 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos más 20 metros por segundo
Esto me da que mi velocidad final es menos 20 metros por segundo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que nuestra velocidad inicial es 20 metros por segundo y acá me da el signo contrario. Esto significa que si empezamos el movimiento subiendo, lo vamos a terminar bajando. Entonces, que tenga un signo negativo indica que mi velocidad ahora es hacia abajo. ¿Esto qué implica? Implica que en un momento nuestro recorrido, nuestro movimiento va a cambiar de dirección. Por lo tanto, nuestro sistema de fuerzas también va a cambiar, ya que al bajar mi fuerza de fricción va a ser en sentido contrario. Vamos a poder dividir nuestro movimiento total en dos partes. En primer lugar, en la subida, cuando mi velocidad inicial es 20 metros por segundo y mi velocidad intermedia o la velocidad final de esta primera parte es igual a 0 metros por segundo. Esto va a hacerse en un determinado tiempo y va a recorrer una determinada distancia. En la segunda parte del movimiento, mi velocidad inicial van a ser los 0 metros por segundo y van a empezar a desplazarse hacia abajo de forma que voy a obtener una velocidad final distinta a lo que ya vimos recién, los 20 metros por segundo negativos, y además va a tener un delta X también distinto. El tiempo total va a ser el tiempo que tarda en subirse y el tiempo que tarda en bajar. Lo mismo pasa con mi delta de distancia. El tiempo, los metros recorridos en la subida más los metros recorridos en la bajada me da el desplazamiento total. Esta es otra forma de nomenclarlo en el que yo establecí puntos, 0 el momento inicial, 1 este momento intermedio y un 2 dónde va a acabar, dónde va a estar el objeto después de 4 segundos. Vamos a analizar ahora la parte del movimiento en subida. En este caso puedo usar la misma sumatoria de fuerza que hice hasta recién y ya puedo plantear que mi velocidad inicial son 20 metros por segundo y mi velocidad final 0 metros por segundo. Esto me da que mi aceleración es igual a delta de velocidades sobre delta t. El delta t lo despejo y me da que el movimiento de subida tarda 2 segundos. Ahora sí, con estos datos reemplazo y obtengo mi delta de distancia. Mi delta X del punto 0 al punto 1 me da 20 metros. Reemplazando las fórmulas que vimos hace un ratito, podemos decir que el tiempo de bajada son otros 2 segundos. Para el delta de X no puedo afirmar cómo es porque lo tengo que averiguar. Cuando bajamos, nuestro sistema de fuerzas es distinto, ya que al estar la velocidad hacia abajo, mi fuerza de fricción es hacia arriba. Velocidad inicial de esta segunda parte es 0 metros por segundo. Mi velocidad final tengo que averiguar cuál es su velocidad a los 4 segundos. Mi sumatoria de las fuerzas en I no va a variar. N va a ser igual a la componente del peso en I, es decir, 16 newtons. Y cuando hago sumatoria de fuerzas en X, es acá donde va a haber una diferencia, ya que a la fuerza de fricción que es positiva se le va a restar la componente del peso en X. Antes, en la primera parte del ejercicio, tanto la componente del peso en X como la fuerza de fricción eran negativas. En cambio acá
se restan una a la otra. Esto va a ser igual a masa por, fíjense que acá en este caso le puse aceleración de 1 a 2 porque va a variar la aceleración, no va a ser la misma que la primera parte del ejercicio. Trabajando algebraicamente me da que mi aceleración es igual a menos 2 metros por segundo cuadrado. Tengo mi velocidad inicial, tengo mi velocidad final y tengo mi aceleración. Lo que me queda averiguar es cuánto es mi velocidad en el punto final. Y me da 4 metros por segundo. Negativo porque es hacia abajo. Estamos en bajada. Con estos tres datos, mi velocidad inicial, mi velocidad final y mi aceleración, tengo que mi delta X es 4 metros. Entonces, reemplazando en la fórmula del desplazamiento total, tengo que el desplazamiento de subida más el desplazamiento de bajada me da 24 metros, porque son 20 metros en el desplazamiento de subida y luego recorre 4 metros en bajada luego de 4 segundos.